Buen día, Alberto. Bienvenido a la Universidad Nacional de Cuyo. Contanos, por favor, qué te trae de visita a Mendoza. Bueno, tengo el placer y el gusto de que me invitó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo a dar una charla concierto. Y es un placer especial para mí porque bueno, me encanta Mendoza y además la Universidad de Cuyo es mi alma mater. Yo tengo la licenciatura y el doctorado del Instituto Balseiro, que depende de la Universidad de Cuyo, así que es una alegría doble. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerte. Qué bueno. Vos venís proponiendo que hay una relación entre arte y ciencia y la pregunta sería, concretamente, ¿dónde ves vos las zonas de juntura entre disciplinas que son aparentemente tan dispares? Sí. Para mí el arte y la ciencia no sirven a divinidades contrarias, tal como normalmente se dice o se piensa. Si bien el arte es el arte y la ciencia es la ciencia, en el diagrama de Venn de las disciplinas, ¿no? De las así llamadas disciplinas, hay un territorio de intersección, ¿no? Por un lado, la historia de la física tiene un montón de instancias en su desarrollo, en donde la teoría se desarrolló no persiguiendo una explicación del fenómeno que no se entendía, sino un horizonte de simplicidad, de elegancia, de simetría, de la teoría nueva respecto de la anterior. O sea, hay una cierta incomodidad a veces con la teoría anterior que les parece que es incompleta, pero no porque no explique algunos fenómenos, sino porque no tiene ciertas simetrías que uno quisiera que tengan las teorías. Y corrigiendo eso se llega a nuevas teorías que son ciertas y más abarcadoras. Y los conceptos de elegancia, pedirle a una teoría que sea simétrica, elegante, en realidad es pedirle algo que le pide uno una obra de arte, porque es un concepto subjetivo que uno diría, bueno, ¿por qué le tengo que pedir eso a una teoría? Es decir, que la ciencia está informada en su desarrollo, en la física en particular, por criterios estéticos. Muy bien. Es decir, que la belleza entra en este argumento de una manera particular. Exactamente, la belleza entra en las ciencias. Bien. Y por otro lado, las artes van acompañando el desarrollo histórico de la ciencia, o sea, la pintura va desafiando las ideas del espacio a medida que la física también va cambiando, la tecnología gravita sobre la ciencia, sobre el arte, por ejemplo, el impresionismo tiene que ver con las nuevas teorías del color que aparecieron en mediados del siglo XIX, Helmholtz y Young empezaron a entender el rol de los colores complementarios y además se inventó el pomo, ¿no? Que también es un desarrollo tecnológico y entonces podés pintar al aire libre, en fin, hay un diálogo, una fertilización cruzada, una polinización cruzada entre el arte y la ciencia constante de la historia y que muestra que van de la mano, ¿no? Y la imaginación científica, la imaginación artística muchas veces se anticipa también a teorías científicas, ¿no? Ahora, retomando este tema de la belleza, si vamos a la física en particular, sí, como una de las tantas ciencias en las que se pueden aplicar estos conceptos que vos proponés, a tu criterio, ¿cuál sería el experimento de física más bello y cuál sería la teoría más bella? El experimento más bello para mí es el de las dos ranuras de la física cuántica, que es un experimento en el que vos tomás, que verificás que realmente no podés admitir que cuando una partícula cuántica pasa por dos orificios, tomando desde acá en su camino hacia una pantalla, tengo que abandonar la idea de que la partícula pasa o por una ranura o por la otra. Y que de alguna forma, siendo una partícula, un punto, no una onda, una partícula, tiene que pasar simultáneamente por las dos. Y eso se ha verificado experimentalmente, mandando electrones de a uno y registrando la pantalla del otro lado, van pegando de a uno y al reconstruir ese patrón de golpes en la pantalla o de impresiones que va creando en la pantalla, se reproduce un patrón ondulatorio. Es como que el electrón interfiere con sí mismo al pasar simultáneamente por dos ranuras, ¿no? Ese estar y no estar simultáneamente en dos lugares es algo que el formalismo nos está insinuando que está ahí. En cuanto a la teoría más bella, yo creo que, bueno, no estoy solo acá, pero creo que es la teoría de la gravedad de Einstein, ¿no? Es la teoría más
digamos, cerradita, y el hecho de que la lógica de que el tipo va diciendo, bueno, hay una curvatura de un espacio de 4 dimensiones que tiene que ver con la energía, que también es expresable como una cosa que tiene 4 componentes. Entonces hay que igualar las dos, y las iguala de la forma más sencilla y queda una forma muy compacta que explica que el espacio y el tiempo no son absolutos, que el espacio-tiempo se curva y bueno, surgen de ahí los agujeros negros, pero es una teoría súper bella y súper elegante, y que digamos, la física cuántica quizás también es bella, pero no tiene esa belleza, creo yo, y esa elegancia que tiene la teoría de la gravedad de Einstein. Que incidentalmente ha conducido recientemente a un experimento quizás el más sofisticado en la historia del hombre, de la detección de ondas gravitatorias. Claro, sí. En efecto, sí. Y todas las predicciones de la teoría de la gravedad se van cumpliendo con precisión. Y eso. Son ecuaciones difíciles las que aparecen adentro, porque son no lineales, etcétera, pero es bellísima la formulación. Bien. Bueno, y vamos ahora a la literatura como forma de arte. Vos has propuesto y has escrito de hecho un libro sobre Borges y la mecánica cuántica, pero quizás lo que es interesante en la obra de Borges es esa aparición recurrente de conceptos tales como el infinito, los números combinatorios, el tiempo, es decir, conceptos que aparecen constantemente en las teorías y en las discusiones en física. Sí. Con respecto al infinito, yo distinguiría los comentarios que hace Borges respecto al infinito y con los comentarios que hace sobre el tiempo, por ejemplo, ¿no? En el sentido que son matemáticos lo que se refieren al infinito, y él estuvo muy influido por las ideas de Cantor y de las paradojas de Zenón y cosas que tienen que ver con la matemática que él leía. Él leía muchos textos de divulgación en matemática, pero no en la física. En la física él tenía la intuición del tiempo que tenía, era una intuición más bien que venía de la filosofía. Inclusive hay un chiste que una vez leí, que en una ironización que hace él sobre el tiempo, que un físico estaba en una reunión y un físico le hace un comentario y dice: Borges, usted sabe que sobre la idea del tiempo se hicieron muchos avances en los últimos años. Y Borges dice: eso sería como que me dijeran que sobre la idea del espacio se hicieron muchos avances en los últimos 100 metros, ¿no? O sea, era irónico con eso, pero tenía sus propias ideas. Y sobre el tiempo en particular, como decís vos, él pensó un laberinto temporal en 1942 en el Jardín de Senderos que se bifurcan, que es una idea del tiempo que no existía antes. El tiempo circular, por ejemplo, es una idea que siempre existió. El viajar en el tiempo también existió, ir para atrás. Pero pensar en un tiempo que se ramifica, el hecho de que cada vez que uno toma una decisión se crean universos, tantos como alternativas hay para esa decisión, es una idea loquísima y que aparece en el cuento de Jardín de Senderos que se bifurcan, y que después, 15 años más tarde, desemboca en un paper de física, que Borges, por supuesto, no podía haber conocido porque fue 15 años después, y una idea que no existía en la cuántica en el momento en que Borges la escribe. Y según yo averigüé con uno de los autores, ellos no conocían el cuento de Borges cuando escribieron ese trabajo, que curiosamente tiene analogías uno a uno. Alguno puede agarrar un párrafo del cuento de Borges y el párrafo del paper de Everett, y el paper se podría leer como un cuento y el cuento se podría leer como un paper, ¿no? Y cuando alguien le señaló que el cuento ya lo había dicho, esa idea, en una edición posterior, incluyen el epígrafe de Borges. Vos has incursionado bastante en la historia de la ciencia, en particular en la historia de la física, se nota en base a lo que he escuchado, en lo que he leído sobre este trabajo. Recientemente has escrito un libro sobre el principio de mínima acción, o la historia del principio de mínima acción. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata esa historia? Sí, a mí me fascinó. Es un principio que atraviesa la historia de la física. La física, en realidad, la mayoría de las leyes fundamentales de la física se pueden expresar como la minimización de algo, ¿no? Y ese algo es la acción, ¿no? Y que empieza con Aristóteles, digamos, con la idea de que con una partícula que va de un punto a otro es como ya sabe, ¿no? La teleología, ¿no? Que el principio de que hay un fin, ¿no?
Entonces hay muchas de las leyes de la física que se pueden formular en términos de que la partícula va de un punto a otro o el universo va de un estado a otro siguiendo un camino que minimiza, por ejemplo, en el caso de la luz, el tiempo. La luz sigue el camino que le lleva el tiempo más corto. Y uno podría decir, ¿cómo sabe la luz cuando va a salir al lugar que va a ir? Digamos, ¿no? Sin embargo, las leyes de la física se pueden expresar como un principio de un mínimo de algo. Y a mí eso me intrigó mucho, entonces hice un recorrido histórico de esa idea que empieza con Aristóteles, en Alejandría, con Herón de Alejandría, que hizo la ley de la reflexión en un espejo, y que después sigue con físicos del siglo XVI, XVII, XVIII, digamos, Fermat, el principio del mínimo tiempo, y después las partículas siguen la trayectoria de las partículas son las partículas que minimizan algo que es la acción. El electromagnetismo también, la electricidad del magnetismo también hay un principio de minimización de algo, como una especie de principio de parsimonia de la naturaleza, ¿no? Que también está informado por un criterio estético, porque decir, la naturaleza sigue el camino más simple. ¿Por qué? ¿Por qué va a seguir el camino más simple? Pero lo sigue, de alguna forma busca la ley que sigue el camino más simple. Y a mí me pareció eso también una conexión con la estética, ¿no? El hecho de que hay o que al menos nosotros describimos la naturaleza usando principios que son de simpleza, ¿no? Entonces decidí escribir este libro que me llevó un montón de tiempo, pero fue un gusto. ¿Cómo se llama el libro? Se llama en inglés El principio de mínima acción, historia y física. ¿Publicado por? Cambridge University Press en el año pasado, 2018. Excelente. Bueno, y una última pregunta. En tu propuesta, según yo la entiendo, arte y ciencia proveen mecanismos o formas complementarias de aprender el universo, digamos. ¿Está bien? Yo me pregunto cuál sería el mensaje que vos les darías a alguien desde esa perspectiva, a alguien que va a estudiar ciencias. Sabemos que el conocimiento se ha especializado un montón, es difícil esquivarle a eso. ¿Qué mensaje le darías a un nuevo estudiante de ciencia? ¿Cómo mirar, cómo aproximarse a la ciencia y considerar el arte como una forma posible de conocimiento, ¿no? Sí, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el estudiante que empieza ciencia tiene adelante suyo tiempos de estudio arduo, ¿no? Hay un montón de cosas que yo les recomendaría, que hagan todos los problemas de final de capítulo, que consideren que desarrollar una tolerancia a la comprensión parcial es algo muy importante que yo aconsejo a mis estudiantes, ¿no? Que no se descorazonen cuando no entienden del todo algo y que sigan adelante, ¿no? Consejos de ese tipo, consejos de tipo sociológico, digamos, la ciencia, como toda la actividad humana, es una actividad social y hay que desarrollar vínculos personales con los colegas y demás. Respecto de la conexión con la ciencia, con el arte, perdón, tener en mente de que uno está haciendo algo que no es en la búsqueda completa de la verdad, sino que también hay elementos estéticos. No todos los científicos van a tener una afinidad, la afinidad que yo tengo por esa conexión. Se puede ser un científico sin haber pensado jamás que hay algo de arte, pero yo creo que te mejora y te agiliza y te profundiza la visión científica del mundo, ¿no? Excelente, muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias a la universidad también, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que me invitó. Excelente.